Imagine la fe como el mecanismo que hace que funcione un auto. Cuando usted sube a su auto y gira el switch, activa todos sus mecanismos, entre ellos, por supuesto, encender el motor. Luego de activarlo, el mismo combustible logrará que el auto se mantenga funcionando. La fe es un activador y un sustentador del movimiento del automóvil, y el destino final del viaje será el conocimiento cósmico. Es por esto que la fe salva al ser humano y elimina la tensión entre la carne y el espíritu. Pero la fe no es algo que se adquiera mediante la lectura de un libro, o por escuchar un vídeo, o una conferencia, o por ir a misa de cualquier religión. Más bien es la experiencia personal con la realidad de la vida que nos volveremos conscientes de Dios. Y es en ese acto de reconocer la validez de la conciencia espiritual cuando ejercitamos la fe. La experiencia religiosa genuina a través de la fe no puede probarse científicamente o intelectualmente. La relación tan distante, pero a la vez tan cercana entre creador y criatura, es totalmente personal. No es definible, no es medible o cuantificable. La fe no se puede probar. Es sencillamente una experiencia viva, personal. Por ahí recuerdo una vez que alguien me decía, a ver, pruébame, existe la fe. Me dio risa, sinceramente. Bueno, cada quien sus pensamientos, por supuesto, y lo respeto. Yo creo que antes de enjuiciar la fe de los demás, recuerde que la fe es personal. La pregunta sería, ¿tienes fe? Entonces, tenla contigo. Pero la fe no solo es conocimiento, sino que además es una armadura contra el pecado y la iniquidad. Yo me pregunto, ¿cuántas personas moralmente incompetentes se detienen a cometer fechorías, ya sea por temor o por la confianza en la existencia de una divinidad que está al tanto de nosotros? ¿Alguien nos vigila? Sin duda la fe muchas veces nos coloca en el vértice de la posibilidad del bien y del mal. Una fe viviente es siempre un unificador de la familia. Al igual, por supuesto, desde luego que nuestros niños, ¿no? Nuestros pequeñitos. Es muy importante que el término fe sirva para definir la relación con Dios y no con un concepto derivado de asociaciones religiosas institucionales. Esto es muy importante. La fe es una experiencia personal y no institucional. El Nuevo Testamento lo resume con gran certeza y nos dice que la fe es la sustancia de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Bien, como ya lo mencioné, la fe no puede definirse, no es una cuestión intelectual. La fe debe llevarnos al servicio amante de Dios y ese servicio se traduce en el amor y el servicio a nuestros semejantes. La fe es un sentimiento tan profundo que ninguna palabra es capaz de abarcarla. Gracias a la fe es que podemos unir nuestro discernimiento moral con los valores espirituales. Ok, el libro de Urantia nos regala 12 principios fundamentales, que no tiene caso que yo los interprete, o sea, no les voy a dar una interpretación personal. Por su importancia los voy a leer textualmente, son muy puntuales. El libro de Urantia nos dice que la genuina fe espiritual, y pone entre paréntesis conciencia moral auténtica, se revela en que 1. Ocasiona el progreso de la ética y de la moral a pesar de las tendencias animalísticas inherentes y adversas. Número 2. Produce una confianza sublime en la bondad de Dios
aún frente a un amargo desencanto y una derrota total. Yo creo que a todos nos ha pasado eso y hemos estado en situaciones donde nos sentimos totalmente derrotados. No obstante, la fe siempre hay una pequeña chispita que ahí sigue prendida. Número 3. Genera profundo valor y confianza a pesar de la adversidad natural y la calamidad física. Número 4. Exhibe un aplomo inexplicable y una tranquilidad constante a pesar de la presencia de enfermedades desconcertantes y aún de sufrimiento físico agudo. A mí me pasó cuando padecí de la neuralgia del trigémino, que fue horrible y fueron 30 años. Bueno. Número 5. Mantiene un aplomo misterioso y un equilibrio de la personalidad frente al maltrato y las injusticias más flagrantes. 6. Mantiene una confianza divina en la victoria final a pesar de las crueldades de un hado aparentemente ciego y de la aparente indiferencia total al bienestar humano de las fuerzas naturales. 7. Persiste en la creencia indestructible en Dios a pesar de todas las demostraciones contrarias de la lógica y resiste con éxito todos los demás sofismas intelectuales. Esta es muy importante. Número 8. Continúa exhibiendo una fe infalible en la supervivencia del alma a pesar de las enseñanzas engañosas de la ciencia falsa y de los delirios persuasivos de una filosofía defectuosa. Vaya. Número 9. Vive y triunfa a pesar del peso demoledor de las civilizaciones complejas y parciales de los tiempos modernos. Número 10. Contribuye a la supervivencia continuada del altruismo a pesar del egoísmo humano, de los antagonismos sociales, las avideces industriales y los desajustes políticos. Número 11. Se adhiere en forma inquebrantable a la creencia sublime en la unidad universal y en la guía divina, a pesar de la presencia desconcertante del mal y del pecado. Y número 12. Continúa adorando a Dios a pesar de todo y de cada cosa. Se atreve a declarar: aunque me matare, seguiré sirviéndole. Pues bien, también he seleccionado algunos párrafos que me parecieron muy importantes del Libro Azul. Los he subrayado durante varios años. Yo creo que le van a ayudar porque he buscado los puntos esenciales. En esto se describen aspectos muy puntuales, entre ellos, por ejemplo, la diferencia entre creencia y fe, que es un tema también que se trabaja mucho en epistemología. Es por eso que igualmente los diré de manera textual, los voy a leer. Nos dice el libro Durantia que la razón, mediante el estudio de la ciencia, puede conducir a través de la naturaleza de la vuelta a una primera causa, pero se necesita la fe religiosa para transformar la primera causa de la ciencia en un Dios de salvación. Y la revelación se necesita ulteriormente para validar tal fe, tal discernimiento interior espiritual. Luego continúa el libro diciendo: la aceptación de una enseñanza como verdadera no es fe, es meramente creencia. Tampoco lo es la certidumbre ni la convicción. Un estado mental llega a los niveles de fe tan solo cuando domina efectivamente la manera de vivir. Escuche bien eso. Esto es importante. Todo debe aterrizar en la manera en que vivimos. La fe es un atributo vivo de la experiencia religiosa personal genuina. Una persona cree en la verdad, admira la belleza y reverencia la bondad, pero no las adora. Esta actitud de fe salvadora
está centrada solamente en Dios, quien es todas estas cosas personificadas e infinitamente más. La creencia es siempre limitadora y astringente. La fe es expansiva y liberadora. La creencia fija, la fe libera. Pero la fe religiosa viva es más que la asociación de creencias nobles. Es más que un sistema exaltado de filosofía. Es una experiencia viva que comprende los significados espirituales, los ideales divinos y los valores supremos. Es conocedora de Dios y servidora del hombre. Las creencias pueden volverse posesiones del grupo, pero la fe ha de ser personal. Se pueden sugerir las creencias teológicas a un grupo, pero la fe puede únicamente surgir en el corazón del religionista individual. La fe viva no fomenta el fanatismo. Escuche bien, lo voy a repetir, porque actualmente veo muchos fanáticos en varias creencias religiosas. La fe viva no fomenta el fanatismo, tampoco fomenta la persecución ni la intolerancia. La fe no encadena la imaginación creadora, tampoco mantiene un prejuicio irrazonable hacia el descubrimiento de la investigación científica. Escúchelo bien, la fe y la ciencia no están peleadas, sino se complementan. La fe vitaliza la religión y obliga al religionista a vivir heroicamente de acuerdo con la regla de oro. El fervor de la fe está de acuerdo con el conocimiento y sus impulsos son el preludio a la paz sublime. Esta fe permite el único escape del abrazo mecánico del mundo material y de la distorsión errónea del estado no completo del mundo intelectual. Es la única solución descubierta a la dificultad insuperable en el pensamiento mortal en cuanto a la supervivencia continuada de la personalidad individual. Lo que el conocimiento y la razón no pueden hacer por nosotros, la verdadera sabiduría nos indica que permitamos que la fe lo consiga a través de la visión religiosa y de la transformación espiritual. Muy bien, ya para finalizar, deseo narrarles un pasaje muy importante en la vida de Jesucristo. Todo esto es a la luz del libro de Urantia. En una ocasión tuvo un encuentro con Nabón. Nabón era un sacerdote judío mitraísta. En ese encuentro Jesús le enseñó algunas cuestiones sobre la verdad y la fe. Les recomiendo mucho que lean ese capítulo, es muy interesante. En ese pequeño capítulo Jesús dice tantas cosas tan profundas que yo creo que más bien era un mensaje para los hombres del futuro. Y dijo en ese pequeño texto muchísimas cosas me parecen esenciales. Entre ellas deseo destacar lo siguiente, y también por su importancia lo voy a leer de manera textual. Dijo Jesús: la fe actúa para descargar las actividades sobrehumanas de la chispa divina, el germen inmortal que vive dentro de la mente del hombre, se refería por supuesto a ese ajustador de pensamiento, y que es el potencial de la supervivencia eterna. Las plantas y los animales sobreviven en el tiempo mediante la técnica de pasar partículas idénticas de sí mismos a una generación a otra. El alma humana, y pone entre comillas la personalidad, sobrevive a la muerte por asociación de identidad con esa chispa de divinidad residente, que es inmortal y que funciona para perpetuar la personalidad humana en un nivel continuo y más elevado de la existencia progresiva
en el universo. Fíjese bien todo esto que está diciendo Jesús. Si esto que dice Jesús es verdad, entonces la fe es como descargar un programa para su PC. Una vez que descargamos este programa, tenemos acceso a otro tipo de conocimiento. Perdón por este ejemplo tan chaparro. Y bien, ahora sí, ya para finalizar, quiero citar otro párrafo de la charla que tuvo Jesús con Nabón, donde dice que toda esta fe verdadera está predicada en la reflexión profunda, la autocrítica sincera y una conciencia moral intransigente. La fe es la inspiración de la imaginación creadora espiritizada. Lo voy a repetir. Le pido que reflexione profundamente esto. La fe es la inspiración de la imaginación creadora espiritizada. Esta frase de Jesucristo es impresionantemente profunda y reveladora. A mí me tardó muchísimo tiempo en caerme el 20 y cayó poco a poquito y creo que no ha terminado de caer. Si le es posible, piense en ella por varios días. Es para mí como un lingote de oro para fortalecer nuestra conciencia espiritual. Pues bien, hemos llegado al final. Perdón por haber leído tantas cosas, pero son tan importantes y son tan esclarecedoras que no tiene sentido interpretarlas. Creo que el libro de Urantia y las palabras de Jesús, creo que una de sus virtudes es que no tienen paja. Y hay cosas que ni siquiera se pueden resumir. Pero bien, pues ahora sí, me despido. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.